Todo apunta a que los humanos pasamos muchos millones de años de nuestro desarrollo evolutivo viviendo una existencia semiacuática. No como una extraña criatura mitad hombre, mitad pez con branquias, sino como un simio acuático. Esta teoría, la idea del mono acuático, ayuda a explicar la capa de grasa cutánea que tenemos debajo de la piel para mantenernos calientes, la forma en la que las puntas de nuestros dedos se arrugan después de un largo tiempo en el agua, lo que facilita el agarre de las cosas bajo el mismo, y por supuesto el famoso reflejo de inmersión de los mamíferos, que nos permite bucear en apnea más profundo, seguro y prolongado. También se ha demostrado que si se entrena lo suficiente, nuestros ojos pueden adaptarse para ver bajo el agua. Y sabemos que si los bebés se sumergen en el agua, sus ojos se abren, su epiglotis se cierra y puede nadar de regreso a la superficie. Si te parece interesante, te invitamos a que pases un rato con Roy, nuestro experto en apnea. Este programa nació como una terapia obligatoria para ser fiel a mí misma y, como dice un poema por ahí, para no morir lentamente hay que hacer algo diferente. Sean bienvenidos a La Esquina del Movimiento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos en La Esquina del Movimiento con Roy Agnew, quien nos va a hablar sobre la apnea, sobre el buceo libre. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Feliz de estar aquí hablando de este tema contigo. Vamos a comenzar. Primero que ante todo, ¿qué es la apnea? Yo no sabía que cómo se llamaba, o sea, que también se llamaba buceo libre, pero quería que nos explicaras qué es la apnea, cuál es la técnica. Sí, bueno, la apnea en realidad es sin respirar. O sea, la apnea quiere decir no respirar. Entonces, eso es un tema grande y dentro de la apnea también se usa la palabra apnea para bucear sin aire, que se llama free diving. En inglés la palabra es free diving. Pero la apnea para mí quiere decir estar abajo del agua, y para mí entonces incluye todo lo que es nadar abajo del agua, en piscinas, jugando, y eso es algo que todos los niños aprenden a hacer. Y es divertido. Y luego lo que se llama snorkeling, o sea, estar buceando sin tanque, viendo los peces con máscara y todo, también apnea, porque uno está agarrando un aire y bajando abajo del agua. Luego, freediving, eso es competencia, bajar a la profundidad máxima, y mucha gente lo practica. Y luego hay pescar abajo del agua, que también es apnea, porque uno tiene que tomar aire, bajar y con arpón pescar. Y finalmente, para mí también los surfistas y los deportistas como surfistas también hacen apnea. Cuando caen en el agua abajo de la ola, están agarrando aire y aguantando tiempo abajo del agua, y también es apnea. Y apnea también se puede hacer seco. O sea, no tiene que ser en el agua. Tú misma puedes estar en el cuarto agarrando aire y haciendo apnea. Sí, háblanos un poquito, eso es muy interesante, háblanos un poquito cómo hacen esa técnica en seco, porque sé que cuando van en competencias, ¿verdad? Ya como deporte, tienen que hacer, o sea, la práctica, y también cuando tú comenzaste a hacer esta actividad, pues lo hacías en seco, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puedes dar un ejemplo de cómo hacer la respiración? Sí, bueno, una cosa que voy a decir es que uno puede entrenar o practicar apnea seco, y eso no tiene ningún riesgo. Es completamente seguro y cualquier persona lo puede hacer. Prácticamente son ejercicios de la respiración. Entonces, yo por lo menos cuando no tengo mar, no tengo donde nadar en el agua, puedo practicar la apnea en la casa o afuera de la casa,
y hay varios ejercicios que son buenos y entrenan el pulmón y entrenan la técnica y como que aguantar aire. Entonces, primero que todo hay uno que simplemente agarrar aire, esperar un tiempo, que sea 1 minuto para empezar, y luego respirar 1 minuto y luego agarrar, y esa vez 1 minuto con 10 y luego respirar 1 minuto y luego la próxima vez 1 minuto 15 o 1 minuto 20, y así vas aumentando el tiempo de apnea. Que se hace apnea caminando, uno puede estar afuera en un parque y agarrar aire y caminar y contar los pasos. Entonces uno da 50 pasos la primera vez y la segunda vez 55, la segunda vez 60, y así vas mejorando los números de pasos de apnea seco. Y debajo del agua ya es otra historia, ¿no? Porque tienes que hacerlo con gente, ¿no? Sí, y entonces, al contrario, en el agua uno tiene que estar con alguien más, y mejor alguien como un instructor que puede enseñar, porque el riesgo más que todo en el agua es que uno aguanta tanto tiempo que uno puede desmayar de repente. O sea, uno no tiene que forzarse mucho, y es de repente que el cuerpo se puede quedar inconsciente, y sin ayuda uno va bajando, porque mucha gente trae plomo en este deporte. Sí, es que, bueno, primero para volver un poquito, cuéntanos cómo comenzaste tú esta actividad, por qué, cómo fue que, en dónde. Bueno, mi historia es, yo nadaba mucho de niño, entrenaba, y entonces siempre me gustaba estar en el agua y abajo del agua. Claro, no sabía lo que era apnea ni nada, pero me gustaba, como todos, nadar abajo del agua. Y luego empezaba a surfear y más aguantaba en el agua, porque tenía que aguantar para las olas. Cuando uno se cae en la ola, entonces hay que aguantar. Y cuando estaba en Puerto Escondido, México, ahí sí empecé a practicar el buceo arpón, con el spearfishing, con la gente allá. Hay mucha gente allá que practican eso, pescando y también apnea normal. Entonces, yo empecé con gente que tenían experiencia y me enseñaron las técnicas, y estaban listos para cualquier accidente. Y luego empecé a buscar más donde practicar, y hice un curso en Cancún, en los cenotes en México, en Quintana Roo. Sí, ¿nos puedes decir qué son cenotes? Bueno, un cenote, sí, un cenote es un pozo de agua dulce que en la región de Cancún y Quintana Roo, creo que es Quintana Roo con Yucatán, en la península de Yucatán, es una área de muchos pozos en la selva, y esos pozos es un sistema de una formación, vamos a decir, de la piedra, y a veces son muy profundos, hasta 100 metros o más. Sí, porque creo que ¿cuáles son las condiciones para hacer la apnea, o sea, para hacer el freediving? En realidad, las condiciones son lo mismo como el buceo, y es mar tranquilo, y agua clara, agua limpia, y claro, agua caliente es más cómodo. O sea, también se puede, yo soy de Escocia, yo vivo en Escocia, aquí se puede hacer apnea, pero claro, con un traje, con todo el equipo, y es fríísima el agua. Sí, entonces los lugares mejores para mí son los lugares tropicales con agua caliente. Explícanos un poco cómo ya es cuando te estás sumergiendo, cómo
¿cuál es tu experiencia abajo? ¿Qué sientes? O sea, ¿en qué piensas? O sea, ¿cómo es eso, estar en las profundidades? Bueno, primero que todo es una sensación muy, muy diferente y por eso mucha gente le gusta seguir con la apnea bajo del agua y quieren hacerlo más y más y más porque como una adicción, porque cuando uno se siente la tranquilidad abajo del agua es total y además viene una presión del agua y esa presión hace que el cuerpo prende su mecanismo, que es un mecanismo de todos los mamíferos, es un mecanismo automático y natural que usan igual las ballenas, las focas y todo, y el ritmo cardíaco empieza a reducir y uno se puede sentir como una más calmada en el agua. Y uno se relaja, hasta más se relaja uno abajo del agua que en el aire. Y es un silencio total y todos los movimientos son más despacio y es un lugar muy bonito. Sí, es que el francés campeón mundial, que se llama Guillaume Neri, Sí. decía que es como volar dentro del agua. Lo siente así y dice que es una sensación indescriptible y que se siente como que, sí, como que todo pasa lento y que es como alguna relajación, un estado en el que como que estás, sí, como relajado, estás súper relajado. ¿Te has sumergido hasta 30 metros? ¿Qué has sentido? O sea, ¿sientes la presión o no? ¿O a ese nivel no se siente la presión? Claro, ya bajando, cada persona sabe que ya bajando varios metros ya se empieza a sentir una presión y la presión empieza en los oídos y hay que establecer el oído, pero cuando ya uno tiene técnica para bajar más profundo, es más presión y más tranquilo en realidad. Entonces es una sensación que lo más profundo que uno llega, más fuerte. Y por eso hay mucha gente que, claro, quieren tratar de llegar más y más y más profundo, porque es un lugar, la profundidad en el agua es un lugar donde muy poca gente han llegado y no es una experiencia que uno puede comprar o buscar tan fácil. Súper, de verdad que yo quiero intentarlo, porque me habías comentado que lo puede empezar una persona a cualquier edad, ¿no? O sea, claro, puedes llegar, como por lo menos tú llegaste a los 30 metros, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Yo hice ese curso y tenía 34 años, pero sí, la cosa con el apnea es que es una parte sí es la parte física y otra parte grande es la parte psicológica. Y entonces esa parte de entrenar la mente, claro, no tiene que ver con la edad. Y uno con más edad, hasta más fortaleza puede tener en ese punto. Entonces, por ejemplo, la que era campeona mundial, que es Natalia Molchanova, que era una rusa, ya tenía más de los 40 años y seguía mejorando, era cada año mejor en su apnea y ella no empezó con 10 años cuando era niña, no, empezó de adulta y llegó a ese nivel mundial. Entonces, eso quiere decir que cualquier persona puede empezar a cualquier edad. Sí, yo estuve leyendo sobre ella, que lamentablemente se murió haciendo apnea. Sí. Me imagino, ¿por qué crees tú? O sea, porque tú me estabas explicando antes. Bueno, uno nunca va a saber porque creo que en ese caso estaba buceando sola, pero más probable, como bueno, es una lástima, pero han pasado a mucha gente. Si uno bucea solo y de repente uno llega
más profundo de lo que debes. O sea, una persona como Natalia Molchanova estaba siempre o ya podía bucear muy cerca de sus límites. Y entonces, si uno va a estar buceando cerca de los límites del cuerpo, estás muy cerca a un punto en que el cuerpo desmaya o te quedas inconsciente. Y si uno está solo, no importa la técnica o la condición que uno tiene, si uno está solo y el cuerpo desmaya o se queda inconsciente el cuerpo, vas para abajo y nadie está ahí para simplemente agarrar la cabeza de uno arriba del agua y esperar que el cuerpo se recupera. Es muy sencillo el salvar a una persona así, pero si no hay nadie al lado, es imposible y uno no sabe, pero probablemente fue así. Tú me dijiste que se le hace algo, que si por ejemplo está alguien asistiendo a la persona, o sea, si están dos personas haciendo apnea, una persona simplemente le puede ayudar de otra manera, que tú me estás explicando, ¿no? Si lo puedes comentar. Sí, es la parte de riesgo y uno tiene que aprender primero que todo en los cursos, uno aprende, pero prácticamente es estar al lado de alguien cuando llegan a la superficie. Y si la persona se empieza a desmayar y perder el control, simplemente es agarrarle por la cabeza para que el agua no entre la boca o la nariz. Es simplemente eso. Sí, pero tú me dices también que le puedes pasar oxígeno a través de burbujas, o sea, como que nada más pasarle burbujas así y se puede soplar a la cara de la persona y eso va a estimular para que la cara, cuando se siente el aire, el cuerpo puede empezar a funcionar más rápido. O sea, es como una técnica para recuperar o para despertar el cuerpo. Soplar nada más aire a la cara. Qué interesante, muy, muy interesante. Y bueno, hablándonos ya un poquito de las cosas positivas, bueno, ¿qué es lo mejor que has sacado de esta experiencia? Los beneficios para mí son, claro, en el agua hay beneficios, que uno está en la naturaleza, que uno está abajo del agua y con la tranquilidad total, enfocado en el apnea. Pero igual que uno entrena el pulmón y el proceso de la respiración, es un entrenamiento que tiene beneficios para cualquier persona. Respirar es casi la cosa más importante que hacemos, y entonces mejorar el proceso de respirar no tiene ningún negativo, es puro beneficio y se puede aprender uno a relajarse, respirar mejor y eso va a traer una tranquilidad, va a traer una condición del pulmón y entonces, y es divertido además, o sea, uno aprende cómo aguantar más tiempo sin aire, es algo que cada persona en el mundo puede hacer. Yo puedo comentar desde mi experiencia que yo no respiro bien y cuando estuve en el fisioterapeuta me dijo como que mi diafragma es como muy, o sea, si yo me coloco los dedos acá debajo de las costillas, no me entran los dedos bien porque no respiro bien y me mandaron varios ejercicios de respiración. Y eso lo digo para que la gente tome conciencia que hoy con el día a día, con el estrés, no respiramos bien y yo no respiro bien. Entonces creo que es una oportunidad de interesante de hacer una actividad así que te ayuda a desarrollar eso y obviamente pues te ayudan todo en tu día a día. Así que me parece súper positivo. ¿Alguna experiencia, algo el pánico que has sentido, no sé, al subir? Porque creo que la subida, por lo menos también estuve viendo que este campeón mundial, cuando sube, él no mira hacia arriba porque dice que él entra en pánico. Entonces, como dices que es muy psicológico, ¿cómo hiciste tú cómo haces tú en el ascenso ya? O sea, ¿cómo haces para...? Sí. Bueno, yo creo que está hablando de que cuando uno está abajo del agua muy profundo y uno ve hacia arriba, a veces se ve demasiado lejos.
Y entonces puede ser que no es muy bueno si hay que llegar hasta allá sin pensarlo mucho. Es mejor estar concentrado en el proceso. Ok, bueno, Roy, algo que nos quieras recomendar para las personas que quieran probar esta actividad, ¿qué nos puedes comentar? ¿Alguien que Claro, sí, cualquier persona puede empezar a practicar la apnea, y cualquier puede hacerlo en lo seco. En el agua es otra cosa, mejor o tiene que ir con alguien que sabe. Con respecto a los recursos, a mí siempre me gustaba la famosa película del The Big Blue, que esa era una película, sí, casi la primera película del freediving. Y es muy bueno, sigue siendo muy bueno. Y el libro que me ha gustado mucho sobre la apnea es uno que se llama One Breath. Y se trata de un muchacho de Estados Unidos que competía en freediving y se murió. Y se trata de su vida, de cómo aprendió, de su entrenamiento, y es muy interesante y un buen libro para empezar a conocer el mundo de apnea y de freediving. Ok, bueno, muchísimas gracias, Roy Agnew. Esto es todo. Gracias por sumergirnos con nosotros desde la esquina del movimiento. Gracias. Les vamos a dejar en el link la película y el libro. Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien, chao.